Buenas noches, Richard Arce. Fernando, buenas noches. Sí, bueno, permítame recordar que usted es un dirigente de izquierda, nacido en Andahuaylas, la gran ciudad, aunque no la capital, de Apurímac, y que entró al Congreso en el año 16 con el Frente Amplio, luego salió para formar Nuevo Perú y que finalmente se halla ahora en el Partido Morado. Y permítame recordar algo que nos ha dicho usted, si es que no es impúdico. Usted es nieto de una comunera apurimeña que fue vendida y que fue considerada como un objeto para financiar a una familia necesitada. Esto nos da una idea del enraizamiento de su persona con la realidad de los Andes peruanos de los años 50 y 60. Por eso es que queremos conversar con usted. Yo recuerdo que durante la campaña de las elecciones pasadas por el Congreso de la República, usted polemizó acá, en este mismo estudio de RPP, con su paisano, aunque él es de Junín, Vladimir Cerrón, y establecieron discrepancias muy fuertes sobre 3 puntos. Derechos humanos, 1, corrupción, 2, y visión económica, 3. Quisiera, él por su parte, insistió en asociarlo con una izquierda limeñizada, aburguesada, que se ha integrado a las instituciones burguesas, como el Congreso quizás quería decir, y quedó clara que había una fractura entre 2 orientaciones distintas. Quisiera que me explique, un año después de esa polémica que tuvo lugar acá y que tomó bastante tiempo, en realidad, entre ustedes dos, ¿cómo percibe usted la evolución que ha tenido el partido Perú Libre desde entonces? Sí, Fernando, buenas noches a toda la teleaudiencia de RPP. En principio, ese debate ha causado bastante sensación en las redes sociales, porque hasta hace una semana teníamos creo que como 50,000 visitas y ahora estamos ya llegando casi al 1,000,000 de visitas, porque es importante que el país conozca que dentro de los matices de la izquierda también hay posiciones encontradas y diferenciadas. Ojo, ser de izquierda no significa ser resentido social, ser de izquierda no significa que tienes carencias. El sentido de la izquierda justamente está muy relacionado con el sentir de la población que tradicionalmente ha sido postergada, que tradicionalmente ha sido excluida y que pretende ser gobierno, pero con responsabilidad. Y tú lo acabas de expresar, son parámetros innegociables. Hablamos de la defensa irrestricta a nuestra democracia. No se puede disolver el Congreso, no se puede disolver el Tribunal Constitucional como plan de gobierno para romper las estructuras del país. De la misma manera, la lucha contra la corrupción es frontal, sea de derecha o sea de izquierda. Acá no puede haber condescendencias y menos alguna afinidad por el tema ideológico para poder blindar a los corruptos. Vladimir Cerrón está sentenciado por corrupción en 2 instancias. La semana pasada, inclusive, su casación ante la Corte Suprema ha sido denegada, con lo cual su sentencia podríamos decir que está ejecutoriada, que le deducieron en realidad unos cuantos meses para que no tenga prisión efectiva. El día de hoy debería estar en prisión por corrupción. Eso hay que deslindar abiertamente. Y lo tercero, que es muy importante, es respecto a la violación de los derechos humanos. Hay gobiernos en Latinoamérica, en otras latitudes, donde posiciones de izquierda han tomado el poder y lamentablemente están traicionando esos principios y se cometen violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, inclusive persecución a los opositores, y nosotros tampoco podemos quedarnos viendo esas circunstancias y no manifestarnos, porque vivimos en un mundo globalizado y en esa visión internacionalista que debe tener la izquierda, marcar posición con lo que sucede en Venezuela, con lo que sucede en Nicaragua. Creo que eso es muy importante resaltar y evidentemente en un escenario, reconozcamos, Perú Libre ha logrado canalizar ese desasosiego, esa molestia, esa cólera, esa rabia, esa frustración de la población que está viviendo una pandemia. Y han logrado una votación interesante, pero recordemos bien, hay 30% de la población que no ha ido a votar, 22% de votos nulos y viciados, solo ha habido 48%.
Y en ese paquete del 48%, ellos tienen un poco más del 18% de votos, que es importante, que les ha permitido llegar a esta segunda vuelta. Pero también es una responsabilidad para que busquen consensos. Caso contrario, en la radicalización de su propuesta, lo único que pueden conseguir tal vez es el rechazo y no van a llegar a ser gobierno. Creo que es una gran oportunidad para la izquierda, pero tienen que deslindar abiertamente con este señor Vladimir Cerrón, dueño y amo del Partido Perú Libre. Ahora bien, usted nos ha hablado sobre Vladimir Cerrón porque es un dirigente político que ha creado su partido, que tiene una actividad, ha sido gobernador regional en 2 oportunidades de Junín y ha expandido a nivel nacional su partido. Pero, ¿qué nos puede decir sobre el señor Pedro Castillo, cuya relación en realidad con el Partido Perú Libre es de fresca data? Porque él ha estado en realidad en otros grupos políticos, con Toledo durante 10 años y después durante la huelga magisterial estuvo vinculado a sectores de izquierda más bien contrapuestos a las posturas procubanas. Sí, en realidad, en lo personal conozco a Pedro Castillo, yo lo digo con toda transparencia, tengo un buen concepto de él como persona, mi preocupación es Vladimir Cerrón. Y tuve la oportunidad de compartir con Pedro Castillo cuando hubo el paro de los maestros, porque tú debes recordar, Fernando, estuvimos inclusive en cabinas y estuvimos en las calles acompañando a los maestros por la demanda legítima de sus reivindicaciones sociales. Era evidente que durante tantos años se tenía pendiente la deuda social de los maestros, por ejemplo, solo para empezar a graficar una serie de derechos conculcados de los maestros. Y Pedro Castillo pudo levantar esas banderas. Ojo, en un escenario donde el SUTEP, que es el gremio que representa a nivel nacional al sector magisterial, que desde los años 80 tuvo una preponderancia, el día de hoy el SUTEP es más que un grupo pequeño alrededor de la derrama magisterial. Estamos hablando de Patria Roja, que controla este sindicato y que no tiene mayor representación. ¿Pero para qué sirvió finalmente esa huelga que paralizó más de 2 meses las clases y que algunos creen que el único resultado que tuvo es fragilizar al gobierno de Kuczynski y precipitar la caída de la por entonces ministra Marilu Martens? Permíteme discrepar, yo creo que sí fue importante la movilización social de los maestros, evidentemente con una consecuencia totalmente negativa respecto a la formación de los estudiantes, porque por más que se pretendió recuperar las clases no se van a recuperar y se han perdido. Y eso significa horas lectivas en perjuicio de nuestros menores hijos, de los niños y los jóvenes que estudian. Pero objetivamente hay una serie de demandas que siempre han sido postergadas, como te estaba hablando de la deuda social. Los maestros han ganado el juicio hasta el Estado y debería ejecutarse esos pagos que les corresponden por derecho y el Estado no les paga. Lamentablemente, aparte de la situación precaria de sus salarios postergados también durante tantos años, se ha logrado en parte, porque recordamos bien en el Congreso, habilitamos un presupuesto adicional para el pago de la deuda social. Son reivindicaciones que han tenido su proceso, pero objetivamente, ahora, esto le ha permitido a Pedro Castillo tener una plataforma para poder darse a conocer al país. Y él entra a Perú Libre recién ahora, en octubre. La bancada que ha ingresado al Congreso de la República, los candidatos al Congreso, es elección de Vladimir Cerrón. Inclusive tienen un plan de gobierno, Fernando, que data del año 2020, lo dice, es un libro publicado con la figura antes de que haya pandemia, razón por la cual el plan de gobierno no dice ni una palabra sobre la pandemia, que es el problema mayor de nuestro país en este momento, junto a la pobreza. Y definitivamente eso sí es una irresponsabilidad, una falta de respeto contra el país, porque si yo pretendo gobernar con un plan de gobierno que no está considerando la variable más importante que estamos atravesando, acabas de entrevistar a un especialista y nos ha graficado la magnitud del golpe que estamos recibiendo con la pandemia, y no considerarlo como como una propuesta, como un pilar dentro del plan de gobierno, es una irresponsabilidad. Entonces, primera gran tarea para Pedro Castillo, tiene que informarnos cómo va a adaptar ese plan de gobierno para poder atender un escenario de pandemia, de crisis total, sanitaria, económica, social, por favor. Según los datos, tenemos 6 millones de personas que han perdido el empleo, caída del PBI sobre el 12%.
son situaciones peor que en la época de la guerra con Chile. 400 personas muriendo diariamente y probablemente con los datos del SINADEF pasemos las 1000 personas. Es un momento de crisis absoluta. Entonces requiere responsabilidad. Ese plan de gobierno no nos sirve de nada. Ahora menos bien, si tiene señor Arce, iniciativas usted que van contra habrá visto que hay algunas personas, conocedoras o no, que sostienen que hay una ruta de colisión entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Castillo ha dicho acá en RPP esta mañana que va a gobernar él si es elegido y no Cerrón, que será el secretario general del partido que él fundó. ¿Cuánto le cree usted sobre ese punto a Pedro Castillo? ¿Cuánto tiene la voluntad de distanciarse de un plan de gobierno que él pueda, entre tanto, percibir como inviable y antidemocrático? ¿Y cuánto tendrán los medios políticos para hacerlo? Genera bastante preocupación en vista de la megalomanía que tiene Vladimir Cerrón y sobre todo su excesivo protagonismo. Ya lo estamos viendo, él parece que estuviera en campaña como candidato a la presidencia, además de desatinados sus mensajes, ¿no? Homofóbicos, misóginos. Estos días ha entrado al Twitter y pienso que en vez de ayudar a la candidatura de Pedro Castillo, está minando la candidatura de Pedro Castillo. Entonces, ahí él tiene que definitivamente marcar posición. El presidente de la República va a ser Pedro Castillo y tiene que tener la suficiente personalidad para poder tomar decisiones. Él no puede ser un títere, una marioneta. Ya tenemos antecedentes en el pasado con Fujimori, al lado Vladimiro Montesinos, que prácticamente digitaba o era el actor tras bambalinas que decidía sobre el poder en el Perú. Y en ese marco también, Fernando, no hay que dejar de soslayar el tema importante. También Keiko Fujimori tiene serios cuestionamientos. En lo personal, en el caso de Keiko Fujimori, tenemos constataciones, hay certezas. En el caso de Pedro Castillo hay las dudas, porque todavía no sabemos qué puede pasar. Pero en realidad es un escenario tan complejo por los antecedentes que tiene el fujimorismo y evidentemente la debilidad que tiene Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. Permítanos ir a una pausa. Por supuesto tenemos dudas, o en muchos casos más que dudas, pero usted conoce un poco más que los demás, porque usted ha hecho política en los Andes centrales, usted conoce usted es quechua hablante, usted conoce la política local. Por eso es que queríamos que nos conteste después de la pausa si usted cree a Pedro Castillo capaz de alejarse de esas posturas inviables desde el punto de vista institucional y económico para moderar un discurso que le permita convencer un poco más allá de quienes han votado ese 19% de los votos válidos en la primera vuelta. Nos va a contestar eso, por favor, después de la pausa, señor Richard Arce. Estamos conversando con el ex congresista Richard Arce, actual miembro del Partido Morado, y quedó planteada la pregunta: usted que conoce a Pedro Castillo y que conoce la política en la Sierra Central del Perú, las necesidades y la sensibilidad de la gente, ¿qué piensa usted, qué prevé usted que pueda pasar como evolución durante la campaña de Pedro Castillo? Esperemos que tenga la suficiente capacidad de la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Hay la posibilidad que él sea presidente de la República. Y eso significa un deslinde claro y abierto. Y eso no tiene nada que ver con ideología, sino con sentido común y coherencia en un escenario de pandemia, en un escenario de crisis. Respecto al tema del plan de gobierno, que es más que evidente que es inviable porque está descontextualizado al haber sido formulado antes del 2020, cuando nadie imaginaba la magnitud de esta pandemia. Y lo segundo, respecto a Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción, que por más que sea el dueño del partido, él tiene que entender que el presidente va a ser Pedro Castillo. Es evidente que Vladimir Cerrón, con toda su megalomanía y su personalidad, va a tener preponderancia en el gobierno. O sea, es imposible que lo puedan cerrar y que él no participe, pero que tiene que tener los límites, y el que toma la decisión es Pedro Castillo. Es la única manera que veo la viabilidad de su propuesta. ¿Y por qué? Porque en el plan de gobierno, Fernando, y eso genera una profunda preocupación, en el plano económico, por ejemplo, pretende desconocer los tratados de libre comercio.
En lo personal hemos cuestionado en su momento los tratados de libre comercio, pero los resultados en este momento nos dicen que la balanza comercial es a favor del Perú, con países como Estados Unidos o el bloque europeo, donde principalmente nuestra agroexportación, por ejemplo, es preponderante y está logrando posicionar nuestros productos, incluidos los arándanos, los espárragos, que nos llenan de orgullo y generan trabajo y divisas para el país. Entonces él tiene que entender y analizar en perspectiva. De la misma manera, tiene que respetar la propiedad privada. Definitivamente, es garantía para la inversión. A nivel internacional nos califican como país. Nuestro riesgo país, si es que se desconocen los contratos que ha hecho el Estado peruano con las empresas, con otros estados, evidentemente nos vamos a ganar un juicio en el CIAD y el Tribunal Económico Mundial, que nos va a significar sanciones, y el riesgo país se dispara, y se dispara el riesgo país, se incrementa la tasa de interés respecto a la posibilidad de colocar bonos, por ejemplo, porque no tenemos el dinero. De la misma manera, al no haber inversiones, no va a poder generarse recursos para el país. Es simple, eso explíquenle a Pedro Castillo. Avanzados. Usted ha hecho estudios universitarios avanzados con un posgrado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. ¿Por qué estas realidades económicas que usted explica con tanta claridad le cuestan tanto trabajo comprender a ciertos sectores de izquierda que siguen inapegados a una concepción estatista, una concepción nacionalista y a una actitud antimercado y antiempresa privada? Yo te agradezco la pregunta, Fernando, porque esto nos permite ahondar en lo que tú me estabas planteando, ese conocimiento de un contexto un poco más real. Y yo quisiera trascender más allá de la posición que tienen las organizaciones y los políticos de izquierda, porque esto es un sentir generalizado de la población, porque seamos conscientes, los beneficios directos de los recursos que tiene el país no ha redituado en esas poblaciones tradicionalmente excluidas y postergadas. La gente quiere ver in situ los beneficios que, por ejemplo, genera el gas de camisea, que genera la minería. Pero lamentablemente no se ha contado toda la historia completa. No solamente la responsabilidad está en las transnacionales o en el gobierno, también está en la corrupción. Si tú te pones a analizar los regionales, incluso, a eso quiero llegar. Porque fíjate, las regiones que tienen el mayor ingreso por canon minero, que no es ningún impuesto, el canon es el 50% del impuesto a la renta, a la distribución que hace el Estado peruano, en las regiones como Ancash hemos tenido casos de corrupción execrables, que el dinero que supuestamente iba a servir como apalancamiento para el desarrollo económico de esa región ha servido para la corrupción. Ahí tenemos a todo el clan Álvarez, la bestia, como le decían, porque evidentemente había toda una organización criminal donde se han perdido las oportunidades. De la misma manera, Cajamarca. Y no hay que tener miedo. Gregorio Santos, hombre de izquierda, involucrado en actos de corrupción. Y hay que denunciarlo abiertamente, porque no podemos ser condescendientes, así como confrontamos al fujimorismo, que tiene mucho que rendir, que ha recibido plata del Banco de Crédito, que ha recibido plata de empresas constructoras para su campaña. Y la carpeta fiscal tiene bastante consistencia y por eso no creemos en el fujimorismo. Cuando es de izquierda también hay que decirlo. En realidad los beneficios no han llegado a la población y por eso los altos índices de pobreza, de exclusión social, a consecuencia de una mala distribución de esos recursos, pero sobre todo a consecuencia de la corrupción. Entonces la pregunta es simple. Pedro Castillo, ¿cómo puede ser posible que tú puedas tener de aliado a Vladimir Cerrón, que está sentenciado por corrupción? Eso es una especie de carga en la propuesta de tu gobierno. No se va a entender que vas a luchar contra la corrupción si tú tienes de aliado a un corrupto, sentenciado, justamente un desfalco de 850,000 soles en La Oroya, que inclusive le están exigiendo como reparación civil 850,000 que pague al Estado. Es lo primero que debería hacer Vladimir Cerrón. Y de la misma manera Keiko Fujimori. Si son decentes, su padre tiene varios millones que pagar de reparación civil al Estado, que pague en este momento, que ya que tiene tanta plata para hacer campaña, ¿por qué no paga al Estado ahora que necesitamos ventiladores, necesitamos UCI, necesitamos oxígeno?
que den ese gesto político. Es importante deslindar con la corrupción, Fernando. Eso absolutamente, sin matiz ideológico y sin complacencia. Una última pregunta. ¿Usted podría jugar un rol de interlocutor con el señor Pedro Castillo? Dice que lo conoce de larga data, tiene quizás algunas afinidades por sus orígenes rurales. ¿Podría jugar un rol de interlocución con él? Como siempre, al servicio de nuestra patria, Fernando, y con el mayor desinterés. Hace un momento tú hacías una mención, nosotros estamos formando un partido de izquierda que se llama Fuerza Ciudadana y tuvimos un acuerdo político con el Partido Morado. Gracias a estos, nuestra compañera Susana Paredes es congresista electa, por ejemplo, y estamos tratando de construir un bloque de izquierda progresista, decente. Vamos a inscribir el partido. Y en ese ámbito, con la misma predisposición, apoyamos al Partido Morado porque consideramos que tiene un plan de gobierno consistente y un equipo de gobierno. Ponemos al servicio del país y al servicio de Pedro Castillo y también, ¿por qué no? Seamos transparentes. Es momento de generar una mesa donde se pueda dialogar con ambos candidatos. ¿Para qué? Para que hagan un compromiso público. Más que escucharles sus promesas de campaña, lo que requerimos es garantías constitucionales, garantías democráticas. Si es posible que intervenga algún organismo internacional como intermediario para que pueda garantizar el compromiso de que van a respetar nuestra democracia, que el gobierno solo es 5 años, no como dice Vladimir Cerrón, que va a conquistar el poder para quedarse. No queremos eso. Se tiene que respetar nuestra democracia. De la misma manera, se tiene que garantizar la estabilidad de los poderes del Estado, como es el legislativo. No se puede disolver el Congreso. Y sí queremos una nueva constitución, pero primero solucionemos este problema de la pandemia. Por supuesto, eso es muy importante. Señor Arce, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido, pero le agradezco lo que nos ha dicho y la manera como nos ilustra, como conocedor que es usted de las corrientes de izquierda que se han desarrollado en nuestra Sierra Central. Muchas gracias, que tenga usted muy buenas noches. Hacemos una pausa y retomamos después a las 5 de las 7 con el director del Centro Cultural de la Universidad Católica en esta noche llamada La Noche de la Filosofía.